Hola, mi nombre es Sánchez González Jacqueline Naid y yo les voy a explicar la definición de isomería. En el contexto actual de la química orgánica, el término isomería se refiere a la relación que existe entre isómeros. Por otra parte, los isómeros son compuestos que poseen la misma composición, sin embargo, son distintos entre sí gracias al distinto acomodo de su constitución e incluso conformación. Gracias a esto, dichos isómeros pueden llegar a poseer distintas propiedades tanto físicas como químicas. Hola, mi nombre es Vargas Salazar Alejandra Desiré y yo soy la encargada de explicarles los tipos de... El siguiente punto a tratar es los tipos de isómeros. Estos se pueden dividir en dos, los estereoisómeros y los constitucionales. Primero hablaremos de los estereoisómeros. Un estereoisómero es un isómero de una molécula que tiene las mismas conexiones átomo a átomo que dicha molécula, pero diferente la orientación espacial de los mismos. En este existen muchos, pero en este video solo nos enfocaremos en dos, y uno es más importante que el otro. Primero hablaremos de los enantiómeros. Los enantiómeros son también llamados isómeros ópticos. Son una clase de estereoisómeros tales que en la pareja de compuestos la molécula de uno es la imagen especular de la molécula del otro y no son superponibles, es decir, no se enciman. En este caso tenemos a la alanina, la cual sus moléculas no se superponen entre sí y en la representación no se ve que se superpongan, sino que las cuñas representan la posición en la que se encuentran. La siguiente rama de la que hablaremos son de los diastereoisómeros o diastereómeros. Esta es una clase de estereoisómeros, las cuales no tienen una imagen espectacular entre ellos, es decir, no son enantiómeros. Entre ellas pueden tener diversas características, tanto físicas como químicas. Después de esto pasamos a los diasterómeros. De manera simple son dos moléculas con misma forma molecular, misma conectividad, pero diferente disposición de los átomos en el espacio, pero son enanómeros, entonces son diasterómeros por defecto. En este ejemplo tenemos al ácido tartárico, pero ahora pasaremos a los que son más importantes y que tienen una función biológica, que son los isómeros geométricos, los cuales se dividen en dos, los cis y los trans, o también llamados E y Z. Los isómeros cis y trans es un tipo de estereoisomería de los alquenos y los cicloalcanos. Ahora pasaremos al otro tipo de isomería, lo cuales son los isómeros constitucionales. Se le puede definir a los isómeros constitucionales como dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural o arreglo de unión. A esto se le conoce como isomería constitucional o isómeros constitucionales. A este tipo de isómeros se le puede dividir a su vez en otras tres categorías, que son los isómeros de función, los isómeros de esqueleto y los isómeros de posición. Estos les pueden dar diferentes características tanto físicas como químicas. Primero hablaremos sobre los isómeros de función. A estos se les puede definir como aquel cambio de grupo funcional, pero que se mantiene la misma fórmula molecular del compuesto. Primero, para que entiendan, hablaremos de qué es un grupo funcional. Un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una misma forma determinada. En el caso del ejemplo tenemos el ditiléter, el cual es del grupo funcional éter, mientras que tenemos el 2-butanol, el cual es del grupo funcional hidroxilo. Estos tienen la misma fórmula, pero tienen diferente grupo funcional. A estos se les conoce como isómeros de función. El siguiente tipo de isómeros del que vamos a hablar es de los isómeros de estructura o esqueleto. Los isómeros de este tipo tienen componentes de la cadena acomodados de diferente manera.
Es decir, las cadenas carbonadas son diferentes. Presentan distintos esqueletos o estructuras. En nuestro ejemplo tenemos el isómero butano y isobutanol. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Este presenta una cadena de 4 carbonos, mientras que el segundo presenta una cadena lineal de 3 carbonos. Como último tipo tenemos a los isómeros de posición. Estos son aquellos los cuales tienen una misma cadena carbonada, un mismo grupo funcional, pero colocados de distinta manera. En nuestro ejemplo que podemos ver aquí, tenemos al 2-pentanol y al 3-pentanol. Son cadenas que tienen 5 carbonos, 12 hidrógenos y un oxígeno. Ahora, ¿cuál es la diferencia y cuál es la diferencia a la cual le puede dar distinta reactividad, distintas cualidades? La posición del OH. En este caso, en el 2-pentanol, como nos lo indica, se encuentra en el segundo carbono. Mientras que el 3-pentanol se nos está indicando por el 3 que se encuentra en el tercer carbono. A estos se les llama como isómeros de posición por lo mismo. No cambia ni su estructura ni el grupo funcional, simplemente se cambia la posición en la que se encuentran. Y esto les da nuevas características. Hola, muy buenas. Mi nombre es Torres Rojo y yo seré el encargado de explicarles la diferencia entre un isómero constitucional y un isómero geométrico. Y bien, ahora pasaremos a la diferencia entre un isómero constitucional y un isómero geométrico. Bueno, pero antes, para saber la diferencia, primero tenemos que saber su definición. Bueno, empezamos con el primero. ¿Qué es un isómero constitucional? Bueno, un isómero constitucional son los isómeros de los cuales su conectividad atómica es distinta. O sea, que sus átomos están unidos de una forma distinta. También tomando en cuenta que los isómeros constitucionales tienen otros tipos, los cuales son funcional, de cadena y de posición. Algunos ejemplos de cada tipo serían los siguientes. En función, un buen ejemplo podría ser el propanal o la acetona. En los de posición, el 1-propanol o 2-propanol. Y por último, en los de cadena, tenemos al ciclobutano o el metilciclopropano. Bien, y ahora, una vez tenemos bien definidos los isómeros constitucionales, pasemos a los isómeros geométricos, o también conocidos como cis-trans. Bueno, los isómeros cis-trans o geométricos son cuando hay una rotación restringida en torno a un enlace carbono-carbono. Esta restricción se puede presentar en la presencia de enlaces dobles o ciclos. Dependiendo de la posición de la rotación, varían sus dos nombres, el cual le da la explicación de por qué es cis-trans. Para entender esto a mayor profundidad, tenemos un ejemplo sencillo y bastante común, el cual es el 2-buteno, en el cual este isómero, dependiendo en la posición en la cual se encuentren los hidrógenos, es donde va a cambiar su nombre, ya sea a cis o trans. En el caso del cis, se presentará en este isómero cuando los hidrógenos estén
del mismo lado. Y el trans sería lo contrario a lo que dije anteriormente. Lo cual sería que sus hidrógenos estén en lados diferentes. Para poder definir cuál es un lado, tenemos que tomar de referencia el enlace doble y los carbonos. Y quiero decir que tenemos de cierto modo que poner, o partir más bien, el enlace y los carbonos a la mitad de manera horizontal, o mejor dicho, plantar una línea imaginaria, o también puede ser pues dibujada, pero como tal, pues en forma de análisis sería poner una línea imaginaria entre el enlace doble de los dos carbonos. De este modo podemos saber cuándo están del mismo lado o están al contrario o opuestos. Con esto podremos diferenciar cuándo es un cis, que sería cuando están del mismo lado, o trans, cuando están en distinto lado. Y ahora bien, teniendo el concepto, algunas características y algunos ejemplos, el diferenciar estos dos isómeros es una tarea mucho más sencilla, por lo cual a la hora en la que se nos presenten isómeros podremos identificar y saber cuando se trate de un isómero geométrico, cis o trans, y cuando se trate de un isómero constitucional. Hola, mi nombre es Ari y yo voy a ser la encargada de presentarles y explicarles un ejemplo de un isómero de tipo cis. Ahora, como ejemplo de ese tipo de isómeros tenemos al 11-cis-retinal, el cual es un pigmento púrpura rojizo. Este, junto con la proteína opsina, forman la rodopsina, molécula que se encuentra en las puntas de conos y bastones, es decir, en los fotorreceptores de la retina. Este isómero sirve para que se pueda producir la sensación de visión, y cuando la luz o los fotones entran por la retina es absorbida por la rodopsina. Esa energía produce la ruptura del doble enlace pi en la estructura del 11-cis-retinal, causando su isomerización a su forma trans. Ahora, ¿cómo es que se puede distinguir visualmente entre un isómero cis y uno trans? ¿Cómo es que realmente sabemos que el isómero 11-cis-retinal se trata de un cis y no de un trans? Para esta respuesta, o para esta pregunta, utilizaremos un modelo del isómero 11-cis-retinal. Bueno, aquí ya tenemos nuestro modelo y para este compuesto se utiliza como referencia el doble enlace del carbono número 11. Ese doble enlace lo utilizaremos como referencia para distinguir entre un cis y un trans. Para esto se tiene que marcar una línea imaginaria de referencia en ese carbono, en este doble enlace. Una vez hecho esto, como recordaremos anteriormente, se dijo que un isómero cis es en el que los carbonos o los átomos se encuentran del mismo lado del doble enlace, mientras que un trans es en el que se encuentran de lados opuestos. Por lo que, teniendo eso en cuenta, se puede decir que, se puede observar que en el modelo los átomos o los carbonos se encuentran del mismo lado del doble enlace. Teniendo eso en cuenta, es que se puede concluir que realmente se trata de un isómero cis. Sin embargo, para hacer más visible la diferencia entre uno y otro, también hemos colocado al 11-trans-retinal, al transretinal. En este se puede observar que los carbonos se encuentran de lados opuestos del doble enlace. Con esto es que se puede observar que realmente se trata de un isómero trans.